¿Absolutos o relativos? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Un derecho es absoluto o un derecho es relativo? Cualquiera sea, en materia de derecho del trabajo. En principio. La compañera dice absolutos. ¿Todos votan con la compañera? Bueno, los derechos son relativos. Bien, nada es absoluto, todo tiene su excepción, y más en el derecho. Y ustedes me dijeron que vieron irrenunciabilidad, y en realidad lo que yo quería ir era saber si el derecho, o el principio, mejor dicho, perdón, de renunciabilidad tiene alguna excepción en el derecho del trabajo. ¿Encuentra alguna excepción? Olvídense de lo que les mencioné de la reforma del artículo 12 y de los contratos individuales. A su modo de ver, si les preguntan, enuncien una excepción al principio de irrenunciabilidad. Válido. ¿Se les ocurre alguno? ¿El trabajador o la trabajadora puede renunciar a su trabajo? Sí. Sí, ¿no? La ley pone condiciones, ¿no? ¿Cuál es esa condición? Bueno, lo puede omitir. Comunicarlo de manera eficiente. Comunicarlo de manera eficiente, ir personalmente al correo y firmarlo delante de un funcionario del correo. Bien, es decir, tiene que ser ese acto, tiene que ser personal. Esa sería una excepción, porque en definitiva uno trabaja, la libertad no es superada por el principio de la irrenunciabilidad, por eso no es absoluto. Otra excepción que pueda encontrar la irrenunciabilidad, que se les ocurra, que pasa mucho en los tribunales, les va a tocar esto, y es muy habitual usar esta excepción en tribunales. Antes de una sentencia o después de una sentencia en la Cámara, si lo llaman a audiencia de conciliación, o en primera instancia, antes de que se dicte la sentencia de primera instancia, ustedes como abogados de la parte actora van a decir, no, pero yo en la demanda, mire que pedí 1.000.000 de pesos más actualización. ¿Es eso o no concilio? Y la jueza o el juez le va a decir, no, claro, tiene razón, porque usted tiene, su trabajador, su cliente tiene derechos irrenunciables. ¿Eso se maneja así? Entonces, otra excepción, que es cuando se tratan de derechos litigiosos o dudosos, ¿no? No sabemos tampoco, existe un área que no sabemos qué va a pasar, ¿no? En la sentencia de primera instancia o después si se apela a esa sentencia en instancias superiores. Y otro que también es más conocido, si los civilistas deben tener mayor conocimiento de ellos, porque es propio de eso, y hoy vamos a hablar un poquito de eso, de la vinculación entre el derecho del trabajo y el derecho civil, si es que se complementan o no, si se pueden complementar mutuamente, que es el instituto de la pérdida de un derecho por el paso del tiempo. ¿Cómo se llama eso? Prescripción. Si el derecho prescribe, porque tenemos un plazo de prescripción dentro de la ley de contrato de trabajo, dentro de la ley de riesgos de trabajo, en ambos casos son 2 años. ¿Ok? Si el derecho está prescrito, cede, o sea, la irrenunciabilidad cede porque ya hay un interés superior, ¿no? Que es así, esa podría ser una norma de orden público general, no particular y relativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vieron principio de continuidad? ¿Vieron principio de intangibilidad? Me sale, pero bueno, agilidad en los riesgos, ¿se los mencionó? Y de indemnidad, ese habrán visto también, ¿no? ¿No vieron indemnidad? Y cuando vieron agilidad en los riesgos, ¿qué vieron?
¿Qué es la ajenidad en los riesgos? ¿Para quién? ¿Respecto de quién? ¿Qué riesgos son ajenos? Que el trabajador no participa necesariamente en los beneficios de la empresa. Ajá. Ni en las pérdidas. Sí. ¿Y qué más con la ajenidad? Porque yo le digo, mire, en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, vigente a hoy, dice, por ejemplo, que establece, ¿no?, que el trabajo en sus diversas formas gozará la protección de las leyes, participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección, dice el artículo 14 bis. ¿Cómo se conjuga eso que me acabas de decir? Los voy a vocear porque no me gusta estudiar, me parece espantoso, me suma años que no tengo. Lo que pasa es que el empleado no es socio del empleador. Por el carácter Eso sí alimentario es cierto. Pero en la realidad, salvo excepciones, eso no se da. Bueno, ¿y por qué? Porque es una demanda constitucional esto. Estamos acá para justamente debatir por qué no se da eso. ¿Por qué les parece a ustedes? Porque vieron que el doctor es muy amplio en esto. Como es teoría general, a él le gusta que vuelen. Yo todavía no vi un modelo de parcial. No sé qué iba a preguntar, supongo. Por eso yo trato de protegerlos y darles por lo menos algo de teoría como para orientarlos a dónde van. Porque es interesantísimo. De hecho, el tema de fuentes de hoy es muy interesante para debatir. Voy a intentarlo, pero antes me gusta debatir esto con ustedes para ver a dónde están parados y cosas que a mi modo de ver, que vengo de las relaciones individuales, me parecen como que van de la mano, que es importante saber. Bueno, la primera respuesta que podría salirles es porque no está regulado, chicos. O sea, es un mandato constitucional. El artículo 14 bis ustedes tienen que leerlo en la primera línea, que ordena de manera categórica a dictar leyes, porque dice, es un artículo, si se quiere, flexible, abierto. Acá hay algo interesante, el trabajo en sus diversas formas. Primero analizar qué es diversas formas, porque si el trabajo tiene diversas formas, quiere decir que la protección no solamente está para el asalariado, porque usted que es freelancer o usted que es contadora, cada mañana que se va de su casa y que trabaja para una empresa pero de manera autónoma, ¿qué dice? ¿Voy a trabajar de autónomo o dice ya dice voy a trabajar? No se autopercibe trabajador, pero usted va a trabajar, va a prestar un servicio, el mismo que él. Entonces queda ese debate, de hecho en la actualidad se debate eso, en los tribunales. ¿Qué alcance tiene ese artículo 14 bis? Pero ya me fui de lo que yo quería decir. En realidad dice, gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, dos puntos. Ese gozará de la protección de las leyes, la que asegurarán, es un mandato que el legislador delegó en el Congreso y que nunca fue reglamentado, salvo pequeñas excepciones que se dan en la práctica, que ya no existen más. Todavía sigo viendo expedientes de eso, pero generalmente son muy viejos, que son las acciones que se generan contra, por ejemplo, las empresas de ferrocarriles, que antes había participación en las ganancias. Se llamaba participación accionaria de obreros. Bien, que por convenio colectivo se estipulaba que los trabajadores participaban de las ganancias de las empresas. Bien, es un fundamento, es el fundamento, por ejemplo, el de la ajenidad, que se utiliza cuando se habla de el 247 que receta el despido por falta o disminución de trabajo o cambios tecnológicos. El 247 es una excepción a la regla general porque establece una indemnización especial, establece la mitad del 245. ¿Por qué? Bueno, porque si ante un contexto de crisis, el empleador, obviamente, que es dueño de los medios de producción, si se quiere, tiene que tener cierto salvoconducto, porque no nos olvidemos que la empresa dentro de una sociedad cumple un rol social, ¿no? Sin embargo, no existe jurisprudencia, porque yo le digo lo lindo, pero ahora le digo la realidad, no existe jurisprudencia, o los invito a que me traigan, que sea dentro de los 10 últimos años, no les digo de la década del 90, que se haga lugar cuando se despide con fundamento en 247. En general se dice el fundamento que dijo la compañera, como el trabajador no participa en las ganancias, tampoco debería participar de las pérdidas.
Y ahí entramos en el tema de la indemnidad. De la indemnidad no solo en cuanto al salario, en lo económico, sino también en cuanto a su salud. El empresario debe garantizarle al trabajador las condiciones dignas de labor. Ese es un mandato también del artículo 14 bis. Hay una ley de seguridad e higiene que se debe cumplir. Si bien los empleadores que hacen contratan una póliza que es obligatoria a las famosas ART, ¿eso lo exime de responsabilidad al empleador ante un caso? No, porque cuando demandás al empleador y al RT. ¿Necesariamente tiene que demandar al empleador y a la ART? Si es en un accidente, el RT nada más, no tiene nada que ver el empleado. ¿Siempre? No sé, depende, claro, no sé. No, yo tuve un ¿Está bien? accidente, Bien. yo tuve un accidente por RT, ¿Sí? bueno, demandé el RT solamente, el empleado me dijo, bueno, dale para adelante. Bien. ¿Cómo se Total, lastimó? ¿Puedo saber? Perdón. Sí, estaba corriendo el colectivo Ok. y me rompí la Ok, mano. esa es la excepción. Algo sencillo igual voy a decir, no los quiero marear, pero me parece que esto es importante que ustedes sepan, por lo menos los laboralistas. Los otros no es que los discrimino, pero sino que digo que es capaz que les suena más. Porque los otros lo deben saber, los civilistas me tienen que responder, son expertos en esto. Por el derecho común, ¿no lo puedo demandar al empleador? Viene a ver el cliente. No, bueno, pero demandemos a la RT nomás, total. Pero si quiere mantener el trabajo, si está trabajando, Ahí podría ser, Pero ¿no? sí, O sea, vos depende, sí, ¿usted sí. quiere mantener el trabajo? No, porque obviamente que si yo lo voy a demandar, Sí, Se no, acaba de no, eso no, se no, va a romper, ¿no? Bueno, en principio está cubierto por la RT, solamente puedo demandar a la RT, pero eso solamente en caso de que sea un accidente in itinere, por eso digo que esa es la excepción. En un accidente in itinere no puedo demandar al empleador, porque ¿qué previsión puede tener el empleador sobre los hechos que transcurren desde la casa al trabajo, del trabajo a la casa? Ahora, mientras esté dentro del establecimiento, ese establecimiento es de propiedad del empleador, por lo tanto, él tiene un deber de seguridad para con el trabajador o la trabajadora. Por lo tanto, debe garantizar esa indemnidad. Se presume que el trabajador entra o la trabajadora entra sano o en óptimas condiciones. Y es así como tiene que salir. Obviamente que todos tenemos los efectos de la edad, que obviamente es natural, por eso es que al principio de la relación se hace el famoso preocupacional, que es muy importante. Bien, ahora a mí nada me impide demandar al empleador y a la RT por el derecho común. Por ejemplo, ¿no? Que a veces se suele ser, generalmente suelen ser tarifas bastante importantes, o bueno, si se quiere primar a veces porque por ahí pasó un accidente que bueno, no se podía prever, porque no es que siempre va a responder el empleador, solamente demandamos a la RT, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, el tema de la indemnidad. Pero también podemos verla en el tema de la indemnidad por temas salariales, por ejemplo, ¿no? No sé, congelar el sueldo porque las ventas bajaron. Ahora, existe una excepción a eso, por ejemplo. Y hablando hoy de un poco de tema de fuentes, que me gustaría que lo conozcan, que es el caso de lo que pasó en la pandemia, por ejemplo. ¿Se acuerdan de los famosos, los acuerdos del 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo? Que son acuerdos que firma el trabajador con la empresa o grupo de trabajadores. ¿Cómo? Cobran menos, pero cobran. Exactamente. Hay una reducción. Buenas noches. Pero, bueno, ¿por qué se le reconoce esa posibilidad? Por la crisis en la que entra la... Y ese es un fiel reflejo de que el derecho del trabajo yo sé que no se condice con el derecho del trabajo, pero yo lo reivindico porque creo que está mal utilizada la palabra, que es flexibilidad. El derecho, como todo el derecho, pienso yo, y más el derecho del trabajo, en donde depende de contextos que muchas veces no se pueden prever, o surgen, el tema de la tecnología, no sabes cuándo va a pasar y llegó, se tienen que tener estos mecanismos o estas válvulas de escape
para poder sortear una crisis como por ejemplo la de la pandemia, que nadie creyó que iba a haber una pandemia. Y sin embargo ese artículo se utilizó para pagar por ejemplo el 70, el 80% del salario o adherirse a una ATP, si una parte lo pagaba el Estado, otra parte lo pagaba la empresa. Ahora tenía requisitos, ¿no? Digo, había el requisito de concertar ese acuerdo de manera colectiva, ir al Ministerio de Trabajo, que el Ministerio de Trabajo evalúe la legalidad de ese acuerdo y que después ¿qué haga? Se homologue. La homologación es muy importante, como vamos a ver con los convenios colectivos de trabajo. Hay sentencias, yo sé que les debo un montón de cosas, ustedes me dicen este tipo, qué chamullero que soy, porque tengo material del bueno para venderles, para darles. Estaba pensando en un chiste, pues sí que hablar. Que tenés casos en los que los acuerdos fueron válidos porque se cumplió con ese requisito de se llevó el acuerdo al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo dictó las resoluciones pertinentes, se homologó. Después vinieron los trabajadores a reclamar y decir, che, pero no me pagaste el 80%, me pagaste el 20%, quiero la diferencia. Y los tribunales en eso dijeron, no, en esto no, si se homologó y vos cobraste y percibiste, se le dio mayor preponderancia a la situación de decir que sostuvieron el contrato de trabajo, ¿no? Por sobre la reducción del salario. Ahora, también hay casos en los que las empresas por ahí hacían los acuerdos de manera colectiva, pero después los llevaban al Ministerio de Trabajo. Y esos acuerdos nunca fueron homologados. Y capaz que eran acuerdos que estaban bien hechos y bueno, entonces como no se cumplió con el requisito al que estaba sujeto ese tipo de acuerdo, se hace lugar a la demanda, por ejemplo. No, en eso no hay conflicto. Bien, bueno, ¿alguna duda de eso? Waxmeister, Presente. Vasallo, Presente. Tupac Várquez, Presente. Sempertei, Presente. Celaya, Presente. Rubellín, Paz, Acá. Paredes, Presente. Pardo Daversa, Presente. Monetti, Marrero, Presente. Maffini, Acá. muy bien, Godoy Castillo, Galeano, Fernández, Colombo, Castillo Paredes, Cabrera, Marquet, Presente. bien, y Arrondo, que nunca vino Arrondo, ¿qué pasó? Arrugó. Bueno, hecha esa aclaración, el tema que nos compete en el día de la fecha es el tema de las fuentes del derecho. Bien, yo sé que en toda materia que ustedes han hecho, las primeras clases están dedicadas a las fuentes del derecho del trabajo. Pero como esto es la teoría general del derecho del trabajo, vamos a intentar abordarlo desde otro punto de vista, sin perder la pirámide normativa o jerárquica que nos enseñó Kelsen, porque es importante, obviamente, que existe un orden jerárquico de la normativa, pero vamos a tratar de esquivarle o mencionarla hasta por ahí. El tema de hoy es las fuentes del derecho del trabajo y las fuentes de la relación de trabajo y del contrato de trabajo. Un concepto que nosotros ya vimos, la diferencia entre relación de trabajo y contrato de trabajo. Yo les pedí, hoy no vino el chico que siempre lee, así que le voy a pedir a algún otro, por favor, u otra, si puede leer el artículo primero de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Alguien lo tiene? Sí. Las fuentes artículo 1, fuentes de regulación. Sí. El contrato de trabajo y la relación de trabajo se rige Sí. por esta ley, por las leyes y estatutos profesionales, por las convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales, por la voluntad de las partes, por los usos y costumbres. Bien, con ese
esa enumeración que acabamos de escuchar del artículo primero, ¿podemos decir que se agota el tema de las fuentes? ¿Esas son todas las fuentes que ustedes creen que existen en el derecho del trabajo? No, ¿por qué? ¿Cuáles faltarían? La Constitución, los tratados. La Constitución, los tratados y los convenios. ¿Y por qué creen que el artículo primero solamente hace esa enumeración? Esa es la primera diferencia que vamos a marcar para que a ustedes les quede claro. Digo, no es taxativa, pero no sé si es la respuesta. Bien, no es meramente enunciativa, no es taxativa, y aquí tenemos que aprender a leer los términos y a observar la ley, porque el primer punto que me dice que no es taxativa, ¿cuál es? Por ejemplo, que no usa números y usa letras. Esa es una regla del derecho, que para cuando ustedes analicen un artículo, cuando la enunciación está en letras, quiere decir que no hay un orden numérico. Cuando se quiere numerar algo por orden jerárquico o de superioridad, se utilizan números, acá se utilizan letras, y son indiferentes, porque a veces puede ser que acá dice la ley es más que un convenio colectivo. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿está por sobre un convenio colectivo? No. En principio la ley sí está por encima, pero el convenio, ¿qué pasa? ¿Cuándo la supera la ley de contrato? Cuando la condición es más Cuando la condición es más beneficiosa, por lo tanto me quiere decir que ahí hay cierta flexibilidad, ¿verdad? Entonces, como primer punto, es meramente enunciativo ese articulado. Nosotros, para entrar en el tema de fuentes, sí debemos recurrir al tema de la diferencia entre las fuentes formales y las fuentes materiales, que esto lo deben ver en todas las materias, pero en el derecho del trabajo adquiere mayor preponderancia. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando hablamos de las fuentes formales, nos hacemos referencia ¿a qué? a las leyes. A las leyes, por ejemplo, ¿sí? Pero las fuentes solamente se agotan en las leyes, como concepto general. Son aquellas normas que están sancionadas por autoridad competente. Bien, son aquellas normas que están sancionadas por autoridad competente. Ahí dijo dos cosas. Dijo una norma y dijo sancionada por autoridad competente. Esas son las dos divisiones que tienen las fuentes en sentido formal. Las fuentes en sentido formal las podemos dividir en dos partes. Primero, identificar el órgano creador de esa fuente. Bien, que en el caso de normas heterónomas va a ser siempre el Estado. El Poder Ejecutivo a través de un proyecto de ley, el Poder Legislativo a través de un proyecto de ley, el Poder Ejecutivo con un decreto de necesidad y urgencia, ¿no? Ese es el órgano. Y también tiene otro sentido, que es el instrumento creado como fuente formal. Es decir, en el caso del Parlamento va a ser una ley. En el caso del Poder Ejecutivo puede ser un decreto de necesidad y urgencia. Pero tenemos otro actor, porque yo le dije que esa es una fuente que, como tiene iniciativa estatal, y la podemos calificar de pública, es heterónoma. Pero el derecho del trabajo tiene otra forma de creación formal, otra fuente formal, tanto de creación como de producto, si se quiere, que son ¿qué? La jurisprudencia, los fallos plenarios. No. Una fuente que sea obligatoria para las partes y que no emana del Estado. ¿La voluntad? ¿Eh? ¿La voluntad? Bueno, esa también es de sentido privado, pero esta es la estrella por la cual se diferencia el derecho de trabajo de todas las otras. ¿El convenio colectivo? El convenio colectivo. Tenemos a los actores allí como órganos creadores, a los sindicatos por un lado, a los empresarios o a las cámaras empresarias por el otro. ¿Bien? Sí. Pregunta, pero eso no Sí. está homologado después por el Ministerio de Trabajo. Ahora vamos a ver Por a eso eso. no lo pensaba decir más que nada por eso. Si es una... Por eso siempre hay que decirlo, porque está bueno equivocarse o acertar y decir, che, yo Ay, te... no me digas que voy a llorar otra vez. Bueno, llore, porque mi Aurea decía, si querés llorar, llorar, no hay problema. No, vas a preocuparte por eso. A ver,
Bueno, pero ¿sabe qué? De eso se aprende. Es mejor a veces. Por Ay, eso no, yo- mañana no tengo terapia, ¿no? Bueno, no importa, lo va a superar, vas a ver. A mí me encanta la psicología, yo leo Ay, muchísimo yo la amo. psicología. Sí. No me voy a poner a psicologizar con ustedes, ¿no? Pero es interesante a veces hablar y abrir. La gente vive muy pesimista las cosas. Ay, sí, ¿No? re. Les pasan 10 cosas 10 cosas en el día, 7 positivas y 3 negativas, y sobre qué nos vamos a fijar. Sobre esas 3 negativas y nos vamos a dar vueltas. Tres pueblos. Ya Nos está, vamos mire, tres pueblos. ¿sabe qué? El carro nunca se pone delante del caballo. Siempre va atrás. Si usted siempre va a hacerlo con eso, no va a llegar a nada. Bueno, no importa. Vamos. Encima que la psicóloga me dijo, estás en un momento sensible. Y uff, pero... Qué bueno que es sensible, porque hay gente que no puede ser sensible. De que le cuesta, que no sabe expresarse, que tiene miedo, que no quiere mostrarse vulnerable. Usted que está llorando delante de todos los compañeros, delante de... Ah, yo no tengo drama. Yo le voy a contar a Julio que... Yo sigo, Y mientras te hablo en el convenio, Está bien. cómo lo hago. Bueno, fuente formal, el convenio, que nace de la voluntad de la parte empresaria y la parte trabajadora, dijimos nosotros, que da como resultado esa fuente, o sea, ese instrumento creado o ese producto que es el convenio colectivo de trabajo. Único instrumento que diferencia el derecho del trabajo de las otras ramas del derecho. Bien, no existe en las otras ramas esta figura estrella. Y justamente, ¿por qué encuentra razón el convenio colectivo del trabajo? Por el dinamismo propio del derecho del trabajo, porque es una ciencia social que necesita justamente este dinamismo y este movimiento. Porque si nosotros nos apegáramos solamente a la ley de contrato de trabajo, bien, el trabajador o el propio empleador se perdería de darle ese dinamismo justamente propio de la actividad, propio del mercado, bien, del mercado del trabajo, del mercado productivo, ¿verdad? Y después, por el otro lado, tenemos a la fuente en sentido material, que esta no tiene división. ¿Qué es la fuente en sentido material? ¿Y por qué se crean las...? El por qué se crean las normas. Bien. No son como hechos históricos, digo, ¿no? Sí. Hechos que suceden para llevar a Sí, son esos hechos justamente. Pero eso es como un concepto que siempre lo teníamos en la mente, ¿no? Hoy vamos a tratar de profundizar un poquito más eso. Es cierto, son esos hechos relevantes que crean una necesidad, generalmente nacen del conflicto, y dan a luz justamente a este tipo a una norma, ¿bien? A cualquier norma. Pueden ser hechos políticos, sociológicos, económicos, pero también a veces son hechos propios que nacen de los legisladores, por ejemplo, que quieren resaltar determinada cuestión en una ley y presentan un proyecto. No necesariamente tiene que estar sucediendo algo. La costumbre en general, ¿no? Se identifica con lo que a veces acostumbra a suceder, puede ser un motor, ¿no? Que le da dinamismo justamente a la rama propia. Ahora, yo les pregunto, ¿qué es más importante? ¿La fuente en sentido formal o la fuente para ustedes, o la fuente en sentido material? Material porque responde a la realidad. Material porque responde a la realidad. Bien. Pero si yo tengo una ley, por ejemplo, es decir, tengo un marco jurídico que a mí me condiciona, ¿cómo lo superaría? Son supletorias las fuentes materiales capaz de las fuentes formales. Podría ser formal mata material, me parece. formal mata material. Quizás no. ¿Qué piensa el resto? A ver, es importante esto. ¿Es más importante tener una ley de contrato de trabajo o es más importante el motivo por el cual se sancionó una ley? El motivo. El motivo muchas veces, ¿no? Muchas veces vemos que se dicen, yo no lo afirmo, espere porque todavía todo no termina, porque acá hay un gran debate, de hecho, filosófico y doctrinario, de a quién le damos más preponderancia. Bien, en general, los civilistas, ustedes pueden leer a Gordillo, pueden leer a Borda, pueden leer a cualquiera de los grandes, y van a ver que dicen, cuando hablan de las fuentes, dicen la única fuente válida es la fuente formal, es decir, el derecho positivo.
esa norma que emana de un órgano competente del Estado, ¿no? O sea, que tuvo su trámite parlamentario, por ejemplo, si trata de una ley, o que se publicó, que se ratificó, no reconocen a otra fuente que no sea la formal. Sin embargo, esa tesis, en la actualidad, ha ido perdiendo bastante sustento, y de hecho, yo les confieso, uno en tribunales, cuando aborda una causa, ustedes creen que dice, bueno, a ver, fue un despido, y la razón del despido fue la jornada, y uno va y estudia la ley de jornadas, o dice, bueno, a ver, el artículo 196 me dice que las jornadas de 8 horas. ¿Ustedes creen que pasa eso? No. ¿Qué mira uno? El juez. Por ejemplo. Cada cámara tiene su forma. No, pero me gustó más eso. ¿Qué dijo usted? Los ¿Vos? fallos anteriores. Fallos anteriores. Necesariamente del propio tribunal. Cada vez más, el primer ejercicio que uno hace en tribunales es ver si no hay algún conflicto similar que se haya resuelto. Para citar el precedente. No solo para citarlo, sino que también eso le da a uno una pauta de no contradecirse, ¿no? El propio juez, que más o menos igual, si el juez siempre piensa igual, o la jueza siempre piensa igual y va a saber, no se va a acordar de todos los casos, pero siempre va a tratar de darle una línea a ese tipo de conflicto. Bien, cuando se generan, hay cosas que son muy sencillas, ¿no? Que uno no dice, bueno, ya en esto tengo dicho esto. Pero hay casos que por ahí son novedosos y uno dice, che, pará, lo primero que uno hace en tribunales es, ¿alguien dijo algo respecto de esto? ¿No? ¿Qué interpretó? ¿Qué se interpretó? ¿Por qué? ¿Y qué se busca en eso? En ese tipo de interpretación, cuando se hace eso. Hablando de la fuente material. ¿Una doctrina? Sí, pero ¿qué se busca? Ver cómo se interpretó. Ver cómo se interpretó la realidad. ¿Bien? ¿Qué es lo que se resolvió en eso? ¿Qué está pensando ese juez, ese colega mío? ¿No? ¿Cómo lo estoy abordando? ¿Cómo lo podría abordar yo? Porque si el juez se quedara simplemente en la letra muerta de la ley, podría cometer injusticias o no cumpliría con uno de los requisitos básicos que yo les mencioné, el derecho del trabajo, que es esa conciencia social que tiene que tener el juez laboral. El juez o la jueza laboral no es un autómata que dice, bueno, el artículo dice esto, se aplica esto. Y el derecho del trabajo no es el derecho penal, en donde es un delito típico o no es típico, o sea, ¿tipifica o no tipifica el delito? ¿Entró o no entró dentro de este tipo? No, se ve de una manera más abierta. Por eso es que la jurisprudencia, en los últimos años, de hecho, citado por varios autores, entre ellos Rodríguez Mancini, ha dicho, junto con la costumbre, junto con la doctrina, muchas veces de los colegios de abogados, de las reuniones, cada vez toma mayor preponderancia eso que se resuelve y que es la forma de interpretar la norma. Que no solamente nos vamos a quedar con el típico debate, porque antes se usaba esto de decir, bueno, a ver, el debate parlamentario, cuando se sancionó la ley tal, ¿qué dijo el diputado tal? Porque vieron que hay miembros informantes y siempre se menciona y se dice, bueno, ya no existe eso, no se puede remitir solamente a lo que dijo un senador o un diputado cuando votó una norma, cuando la fundó. Ni tampoco se puede apelar al contexto en el cual fue sancionada, sino que uno cuando resuelve un caso tiene que aplicar la norma a la realidad imperante actualmente. ¿Se entiende? ¿Me explico lo que quiero decir? Bien. La jurisprudencia, ustedes saben que había una herramienta que el Código Procesal establecía para los jueces y las juezas, en general para las cámaras nacionales, está regulado todavía, ya no se puede, pero sigue vigente su aplicación, ya los jueces no pueden hacer esto a lo que me estoy refiriendo, pero sí los que ya se expidieron sigue siendo aplicable, ¿qué es? ¿Se acuerdan qué pueden hacer las cámaras cuando hay, por ejemplo, sentencias, porque puede suceder esto, sentencias contradictorias? Fallos plenarios. Los fallos plenarios. Cuando nosotros hablamos de las fuentes del derecho, tenemos que ver en una cara la fuente del derecho y del otro lado siempre es la interpretación que se haga del derecho. Bien, es una moneda de dos caras que se la ve de una misma manera. Y cada persona puede interpretar una norma de manera distinta, ¿no?
De hecho, hay toda una doctrina que el doctor justamente me mencionó y que gracias a él incursioné en esto, que me pareció interesante y que creo que algo de eso él quería, por eso les mencioné, si él habló de un trabajo, pero si no les dijo nada todavía no sé qué va a quedar eso, un trabajo de investigación para ustedes. Sí, Les dijo. monografía. Bueno, ¿sobre qué Pero tema? No, eso sí que no. Bueno. Bueno, Pero no. hay un tema que a él le interesó mucho, que es el tema de la doctrina del precedente. ¿Bien? ¿Qué es la doctrina del precedente? Cada vez más nuestro sistema jurídico continental, europeo, se va pareciendo más a qué? Al common law, porque los jueces, como yo les acabo de decir, cada vez los jueces más copian sentencias o se resuelven cosas en base a lo que se dijo. Y más ahora con la reforma laboral, en el que, por ejemplo, yo les mencioné esto, los tribunales laborales deben seguir a la Corte Suprema de Justicia en su criterio. ¿Eso les parece que responde a un criterio en el que yo les mencioné que, como el derecho del trabajo, en el que uno tiene que estar más atento a la realidad de lo que sucede, más que al apego de una norma? Bueno, no sé si hablar de independencia, pero ¿qué posibilidad tiene un juez de salirse de esa estructura normativa y, por ejemplo, en el caso de declarar una inconstitucional cuando es necesario? De poder puede. De poder puede. Pero si a mí me atan, por ejemplo, a un criterio de la Corte en el que la Corte entiende que no, que lo entendió en un caso, por ejemplo, ¿no? Porque ustedes saben que los fallos de la Corte son obligatorios para el caso concreto y tienen una obligatoriedad horizontal, es decir, los casos particulares que ellos tengan resuelven, generalmente saben que se aplica, cuál es el sistema que aplica la Corte, ¿no? Resuelvo un caso y junto todos parecidos y resuelvo todo en un mismo saque. Pero eso no quiere decir que sea una doctrina que después para abajo tenga que ser aplicada por los tribunales. Hay una obligación moral de seguir los fallos de la Corte, pero ninguna norma establece, hasta la sanción de la ley de modernización, solamente en materia laboral, que los jueces de instancias inferiores deban seguir a la Corte Suprema de Justicia. Y les mencionaba el caso de los fallos plenarios porque estuvieron vigentes, pero se derogó esa norma que los regulaba. Los fallos plenarios que se dictaron, que son muchos, siguen vigentes y son obligatorios para los jueces, pero ya no pueden reunirse más ni se pueden presentar recursos de inaplicabilidad de ley, porque no tienen esa facultad, se la sacaron por ley a los jueces nacionales. ¿Por qué les menciono los fallos plenarios? Porque los fallos plenarios fueron fuente de inspiración para cuando se dictó la ley de contrato de trabajo. Muchos artículos de la ley de contrato de trabajo, Centeno los sacó de la jurisprudencia propia de la justicia nacional del trabajo y de los fallos plenarios que iban sacando para evitar justamente esta contradicción. Metiéndonos un poquito en la fuente material, que hablamos a hechos o situaciones particulares, ustedes saben que dentro de las fuentes del derecho del trabajo encontramos dos precedentes importantes que le dan nacimiento de hecho al derecho del trabajo como lo conocemos en la actualidad. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? ¿Alguien cursó constitucionalismo social? ¿Todavía no? Ok. Sí, yo lo cursé. ¿Te acordás cuáles fueron los dos acontecimientos? Nosotros veníamos de un siglo XIX, yo les mencioné, un siglo liberal, ¿no? Un siglo en el que el Estado se lo reconocía como un Estado gendarme, en donde se daba mayor preponderancia a la libertad individual, a que las partes puedan ser libremente y concertar los negocios que quieran. La iglesia había, ¿no? Bueno, sí, usted se refiere a la Rerum Novarum, pero ¿no? ¿A eso se refiere a la encíclica papal? Sí, Ah. pero no, es muy atrás de todo. No, está bien. No están atrás. Los acontecimientos principales que tienen que saber son la Constitución mexicana del año 1917 y la Constitución alemana de Weimar de 1919, año en el que se crea la OIT, como parte, como organismo dentro de la Sociedad de Naciones. Sociedad de Naciones que fracasó porque no sirvió, no evitó la Segunda Guerra Mundial y después nace lo que hoy se conoce como ONU.
Organización de Naciones Unidas. Pero la OIT es un organismo que nace ya en el 19, con esas ideas de un Estado, ya no gendarme, sino un Estado social, un Estado interventor, un Estado tomando parte en la sociedad y en las decisiones, ¿no? Para tratar de equilibrar justamente esa balanza. En el caso del derecho argentino, este contenido social lo podemos encontrar en la Constitución del 49, que deja atrás la Constitución de 1883-1860 y tiene un gran contenido social, ¿no? Porque, por ejemplo, reconoce el derecho a huelga, el derecho a la ancianidad, reconoce el derecho a la vivienda, a la participación en la producción. Una Constitución con un tinte social muy grande y muy fuerte. Constitución que es dejada sin efecto en el año 57, tras el golpe militar del año 55. ¿Y qué pasó en el 57? A pesar de que había una dictadura, un gobierno de facto, las fuerzas políticas hicieron un acuerdo para que una parte cedió volver de vuelta a instaurar la Constitución de 1883/60 y de la otra parte hicieron modificaciones a esa Constitución, y ahí es donde añaden el artículo 14 bis, dentro de otras modificaciones. Ese artículo 14 bis para nosotros es la fuente principal y primordial del derecho del trabajo, es el caballito de batalla. Y acá sí tenemos que citar a Kelsen porque la Constitución es fuente de fuentes, ¿no? O sea, la Constitución nos regula y nos da... ¿Por qué digo fuentes de fuentes? Porque, por ejemplo, el artículo 14 bis manda a dictar una ley. Lo reconoce al derecho y manda a que se dicte una ley al respecto. ¿Bien? En ese artículo 14 bis tenemos tres partes. La primera parte es la parte relativa a los derechos individuales de los trabajadores y las trabajadoras. La segunda parte vinculada al derecho colectivo. Y la tercera vinculada al derecho de la seguridad social. Otra modificación importante que sufre la Constitución es el artículo 75, inciso 22, tan famoso. Y ese artículo 75, inciso 22, tiene dos partes. La primera parte, que habla de los tratados con naciones extranjeras, concordatos con la Santa Sede, y bla, 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 no me acuerdo qué más dice. Y la segunda parte es la que enumera una serie de tratados de derecho internacional, de derechos humanos, que tienen rango constitucional. ¿Bien? Pero el gran debate que se daba en Argentina era si esos de la primera parte, esos tratados internacionales celebrados, ¿qué rangos tenían? Se dio ese debate durante mucho tiempo porque se decía que la reforma del artículo 75, inciso 22, trastocó el orden jerárquico que reconocía el artículo 31 de la Constitución. Y aquí entran los famosos convenios de la OIT dentro de esta primera parte. ¿Bien? ¿Se acuerdan cuál era el fallo que resolvió este dilema que había entre qué orden normativo se le debería reconocer a los tratados internacionales que no sean de derechos humanos? Debajo de la Constitución, ¿no están? Están debajo de la Constitución, ¿sí? Y supralegales. A partir de un fallo que cuando digan decir, ah, sí, ese, el Mejía contra Sofobius. Estaba pensando que voy a decir cualquier cosa. No, está bien. Bien, a partir de ese fallo la Corte reconoce el carácter supralegal de estos tratados. Bien. ¿Y por qué es importante esto? Porque en el seno de la Organización Internacional del Trabajo también es un organismo excepcional y que no existe en otras ramas del derecho, porque es un órgano tripartito. Está compuesto por representantes de trabajadores, de empleadores y de los estados. ¿Bien? Y son los tres los que impulsan, ¿bien?, la normativa
a aplicar, que ya puede ser un convenio o una recomendación. Bien, se hacen sugerencias, se ve qué temas son actuales, se lo debate y en la conferencia internacional que generalmente se celebra en el mes de junio, se pone a consideración, se vota y se dice si se adopta o no se adopta un convenio. ¿Los convenios de la OIT son obligatorios? Para los estados que forman parte de la OIT, sí, lo ratifican. Bien. Pero tienen jerarquía supralegal. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué me Son aclara eso? superiores a las leyes. Son superiores a las leyes, pero yo lo que digo es, ¿son obligatorios? ¿Qué sucede si un Estado no cumple con un convenio? ¿Hay una instancia, por ejemplo, que el Estado puede ser demandado? Sí. Son recomendaciones, creo que no es obligatorio, pero tienen tanto peso que... No, son dos cosas distintas, por eso lo aclaré. No, pero está bien lo que dice usted, yo se lo digo para aclarárselo a usted. Una cosa es el convenio y otra cosa son los dos tipos de normas que puede dictar la OIT. Un convenio o recomendaciones. ¿Bien? Son vinculantes. Son vinculantes para los estados. Los estados, en principio, tienen que, si lo ratificaron y cumplieron con el trámite parlamentario estipulado internamente, tienen que cumplir a eso. El objetivo, ustedes si leen un convenio de la OIT, van a detectar determinadas características. En primer lugar, van a ver que no son largos, generalmente suelen ser cortos. Un articulado escueto, no se busca ahondar en los temas, sino simplemente dar las pautas para que sean los estados después, porque siempre son cosas que el Estado tiene que hacer. Los destinatarios son los estados, sí, porque son varios estados. Bien, acciones positivas que tome el Estado. En segundo lugar, van a advertir que la terminología es sencilla porque tiene que ser universal. Ustedes saben que muchas veces una palabra en un lugar, en una latitud del mundo puede significar una cosa y en otra latitud del mundo puede significar otra, ¿no? Entonces lo que se busca es la mayor cantidad de adhesiones, primero para que se transforme en una convención, en un convenio, y segundo para que se aplique de manera universal. No sirve de nada dictar un convenio que solamente lo van a aplicar en 2 o 3 lugares del mundo. Se busca esa universalidad. Y otra característica que tienen los convenios de la OIT es que en general no hay norma que regule esto, pero como tienen un sentido social y universal y están destinados a proteger a una parte que se considera vulnerable, que son los trabajadores, pero también existen convenios de empresas, ¿no? En el caso de la quiebra, por ejemplo, qué se hace con el empleador fallido. Los estados no pueden hacer reserva en general. Cuando un estado se firma o participa de un convenio o un tratado internacional, multilateral, no bilateral, multilateral o mundial, el Estado tiene la facultad de ratificarlo como viene o de hacer reservas, es decir, esta parte la aplico, esta parte no la aplico, porque va en contra, por ejemplo, de lo que establece la normativa interna. Y después el Estado no puede alegar ante la comunidad de naciones que ese convenio contradice la normativa interna, ¿saben eso, verdad? Entonces esa es otra de las características. Y tenemos las recomendaciones, que son, si se quiere, convenios fallidos. Son por ahí, tomaron impulso de convenios, se debatieron y no llegaron a ser convenios y quedaron en el estatus de recomendaciones porque no tuvieron la mayor adhesión, y esas sí que no son obligatorias. En principio son simplemente orientativas, indicativas de qué es lo que se debatió en la OIT. Actualmente en la OIT se está debatiendo un tema muy, muy candente. Nosotros el año pasado tuvimos una reunión con uno de los representantes ante la OIT de la República Argentina por parte del Estado, y él nos contó justamente lo difícil que se está haciendo el tema, que es lo que se intentaría hacer para junio, pero la reunión habrá sido mediados del año pasado. Todavía les quedaba un año y estaban por el artículo 2 recién del convenio que estaban debatiendo y palabra por palabra, que es el tema de los trabajadores de plataforma. ¿Qué orientación o qué pautas se van a dar para
para ese conjunto de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Porque evidentemente es una situación que afecta a todo el mundo y que necesita una regulación. Ustedes saben que existen fallos en el mundo que reconocen, creo que se los mencioné en esto, la relación de dependencia de los conductores, por ejemplo, de aplicaciones y el Uber, por ejemplo, el caso más famoso, ¿no? Entonces, bien, ese es el contexto internacional. Otra cosa que yo les quería mencionar como fuente importantísima del derecho internacional en materia laboral es el PIDESC, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene un fuerte contenido social, al igual que la Declaración Americana sobre Derechos Humanos. Y, que esto nunca lo saben, su protocolo de San Salvador, así se llama, protocolo de San Salvador. Ese es muy importante que lo tengan en cuenta. Otra cosa muy importante cuando hablen de fuentes de derecho laboral es la Declaración Sociolaboral del Mercosur, que es un documento internacional que nació al albor del Tratado del Mercosur, cuando se creó el Mercosur, y que tiene también un componente muy fuerte en materia social. Los convenios de OIT todos son importantes. Hay un grupo, que creo que ahora son 10, que se llaman, creo que es Principios Fundamentales de la OIT, si lo buscan. Se los conoce como, la OIT sacó una declaración en el año 1998, en donde enumeró, creo que en ese momento eran 8 o 10, no recuerdo, que considera los más importantes de la OIT. Nunca me acuerdo, ¿vale? Pero yo sé que el tema del 87 está, el de mujeres, trabajo de mujeres está, el de prohibición de trabajo infantil está, los más sensibles están. Bien. ¿Qué más? En materia constitucional, ¿algo más que puedan aportar? ¿Qué pasaría si nosotros nos apegáramos a la fuente formal del derecho, porque es la norma positiva, y dejaríamos de lado la fuente material? Sobre eso tenemos que debatir. Porque si ustedes no piensan esto, generalmente uno está acostumbrado a cumplir con lo que está escrito, con lo que establece la norma. Por ejemplo, les cuento un caso. Yo recuerdo que tenía un jefe que decía, lo que dice la Corte Suprema, si es precedente de la Corte, se aplica. No nos movemos un milímetro. Y yo me acuerdo que leía apelaciones de abogados muy creativos que decían, en este caso, ese fallo no se me aplica, y lo fundaban en el porqué. Y sin embargo, después decía, fallo de la Corte, palabra sagrada. Y después trabajé con otra jueza que ella decía, bueno, fíjate lo que dice. A mí no me interesa lo que dijo la Corte. No desconozco su autoridad, ni tampoco tenía un problema de egocentrismo, pero decía, si hay una razón fundada por la cual podemos apartarnos de eso, muchas veces el contexto hace que nos apartemos. Hay un caso muy actual que les quiero traer, que en realidad la Corte ya lo resolvió en su momento, en la década del 70, finales del 70, en un caso llamado Valdés, pero ahí declaró la inconstitucionalidad del 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establecía la prohibición de indexar. Y ese artículo establecía que los intereses corrían desde la interposición de la demanda y no del hecho generador del daño. Eso como algo viejo, pero eso es algo muy reciente. Ustedes saben que en los últimos años, en la jurisprudencia, lo que se debatió en los tribunales laborales, y es tanta la cantidad que les puedo asegurar que a veces solamente el agravio viene por eso, es en materia de intereses. ¿Qué tasa de interés aplicamos? ¿Ustedes estaban al tanto de eso? ¿Sobre qué era el debate? Sí. ¿En el tema de la tasa de interés? El tema del IPC más 3. Ahora es el IPC más. Bueno, pero esto ya desde el año... Sí, pero este debate viene a partir del año 2022, que la Cámara saca una suerte de acordada
y establece la capitalización anual de los intereses. ¿Por qué? Porque la Cámara, como ya no podía dictar fallos plenarios, no podía expedirse en materia de intereses. ¿Qué intereses se aplican? Porque la ley no establecía un interés legal. La Cámara lo que hacía era cada tanto sacaba un acta que decía qué tasa aplicaba. Lo que pasa es que llegó un punto en el que las tasas empezaron a ser negativas. Es decir, era más conveniente no pagar un juicio, esperar 5 años, y esa plata que me salía del juicio hoy, yo la ponía a trabajar, y cuando pagaba ese juicio me quedaba todavía un vuelto, pagaba el juicio y me quedaba un vuelto de esa plata. Y eso obviamente que hacía que los juicios se extendieran en el tiempo. Los jueces lo venían advirtiendo, yo recuerdo esto, que lo venían advirtiendo desde antes del 2022, ya desde el 2020 con la pandemia que explotó todo, venían diciendo la tasa activa del Banco Nación es insuficiente, no alcanza para compensar la pérdida de valor que sufre el crédito, desde que se debió pagar hasta que se hace la ejecución en primera instancia. ¿Qué sucedió? En el 2022 la Cámara saca una acordada en la que dice que los intereses se capitalizarán de manera anual. ¿Saben lo que es la capitalización? ¿Alguien sabe lo que es la capitalización? Bueno, o sea, el traslado ¿Cuándo qué? No. Esto es muy importante porque este es el caso claro, y yo me acuerdo de haber escuchado a alguien decir que los jueces laborales no declaraban inconstitucionalidades de oficio. Y en este caso es el que más declaraciones institucionales surgió o se generó. Igual depende del juzgado, ¿no? Porque a veces el juzgado dice que la capitalización se puede hacer a partir del juzgado. Veamos esto porque es importante, y me viene como anillo el tema para inspirarlos a ustedes a que nunca sigan lo que dice una norma. No es que se vuelvan rebeldes o revolucionarios, sino que siempre apelar a la creatividad para saltarle a la norma. Pero no porque son malos, sino porque muchas veces la norma es injusta. Y si les toca a un juez o una jueza que se apega, que es súper positivista, nunca van a cumplir con el objetivo del derecho de trabajo, en definitiva, ¿no? Que es darle dinamismo y que decir qué es lo que responde hoy. Acá está el despido, ¿no? Fecha de despido. Acá está la demanda. Demanda. Acá está la liquidación. Por supuesto que la demanda, acá va a estar todo el proceso, acá se dicta la sentencia de primera, ponele que apelan, va a la segunda, se dicta la sentencia. Ya está, quedó firme el fallo. ¿Qué pasaba? ¿Los intereses de dónde corren? Del distracto. La capitalización se establecía de manera anual. ¿Qué quiere decir capitalizar? Es desde esta fecha contar un año, todos los años, los intereses que se generan acá, cuando llegue acá se van a sumar. Si yo reclamé 100, o si me dieron 100 en la sentencia, le voy a aplicar intereses desde la fecha de despido hasta el primer año, y esos intereses, supónganse, por la tasa activa del Banco Nación son 50, no tanto, pero 120, entonces acá voy a partir de 120. Entonces acá, en vez de partir de 100, que es el valor, bueno, de vuelta, otro año más tardó, perfecto, parto de los 120 y le aplico la tasa de interés, 140, bueno, o más. De acá el año, de vuelta, eso es capitalización. La capitalización se llama también anatosismo, que es la prohibición, claro, que es la prohibición, de hecho, como regla general, de sumar intereses al capital. No se pueden sumar los intereses al capital, en principio. ¿Y por qué no se pueden? Primero porque estaban prohibidos en el Código Civil. Pero lo trajo el Código Civil nuevo, ese Código de Vélez no hablaba de eso. Bueno, ¿qué sucedió? Pasó que llegó a la Corte un caso y la Corte revocó esa acordada de la Cámara porque dijo que daba un monto estrafalario. ¿Bien? Pero esa solución que dio la Cámara fue a raíz de los planteos que los propios abogados hicieron, que mostraban la insuficiencia que sufría un crédito. Y por ejemplo usaban varias variables, ¿no? Por ejemplo el precio de la canasta al consumidor, o el precio de la canasta de alimentos, que se usaba mucho, o un precio del pan.
¿cuántas, por ejemplo, se hacía esta comparación? Si usted tenía que cobrar, se hacía esto, yo una fuerza que nos hacía hacer esto y poner una sentencia. ¿Usted cuánto le salió la sentencia? 150.000 pesos. En la fecha del despido, ¿cuántas canastas de alimento compraba usted? 50, doctora. Ok. Y ahora le pusimos los intereses comunes, ¿no? A la tasa del Banco Nación. Hoy, ¿qué tiene que cobrar? ¿Cuántas canastas de alimentación compra? 30, doctora. Bueno, entonces quiere decir que perdió el trabajador. ¿Por qué el trabajador tiene que padecer todo este tiempo y encima seguir perdiendo? Porque si el empleador lo hubiese pagado acá, esa pérdida de valor no se hubiese generado nunca. ¿Se entiende? Bueno, pero en realidad el mal de los males, esto yo lo quería dejar para los últimos, ¿cuál era? Que no se puede indexar los créditos, las deudas de valor o las deudas. ¿Por qué? Porque la ley de convertibilidad del Austral prohibió la indexación. En la década del 90, cuando se dicta la ley de convertibilidad del Austral, se prohíbe la indexación de los créditos. ¿Por qué? Porque lo que se quería evitar era que no se genere la inflación. Si usted me ata a mí el valor del crédito al ritmo de la economía, por ejemplo, ¿no? Bueno, tanto la inflación fue tanto, eso me va a generar más inflación, porque vamos a seguir todos el mismo ritmo, ¿se entiende? Del aumento del valor. Entonces, lo que no podían hacer los jueces era indexar los créditos, porque está esa prohibición, que todavía está vigente, la prohibición de indexación. Por eso no se pueden usar índices, o no se pueden repotenciar los créditos. Ahora que salió esta ley, como es una ley posterior y especial, deroga la ley anterior general. Entonces sí pueden, se aplica el IPC más un 3%. Bien. Bien. Otra última cosita más. Empezamos por esto nosotros. ¿Por qué dijimos qué diferencia hay entre las fuentes del derecho del trabajo y las fuentes de la relación? Las fuentes de la relación o del contrato están enumeradas en el artículo primero, esa es la diferencia. Y las generales del derecho no necesariamente están positivizadas, pero son conocidas. ¿Por qué? Porque son generales. La Constitución, los tratados internacionales, ya sea de derechos humanos o tratados como los convenios de la OIT. Ahora, cuando nosotros vemos las fuentes que regulan la relación de trabajo, el contrato de trabajo, sí son estas fuentes que están enunciadas en el artículo primero. Bien, ¿se agota acá las fuentes? No, no se agotan acá. Y acá hay un error que siempre lo mencionan, si a ustedes les interesa yo se los comento, para que ustedes sepan, que dentro del artículo primero se manifiesta la voluntad de las partes. ¿Ustedes consideran que la voluntad de las partes puede ser una fuente de derecho? ¿La voluntad de las partes puede ser una fuente de derecho? ¿Lo es? ¿O no? ¿Y qué, ¿Los convenios colectivos no son la autonomía colectiva de las partes? Sí, en realidad son la autonomía de las partes colectivas, ¿bien? Que tienen la potestad de llegar a un acuerdo, que ese acuerdo luego lo tienen que, porque no hablé de convenios tampoco, someterlo al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo tiene la potestad de homologarlos. Ahora, yo les hago una pregunta, ahora vuelvo al artículo primero, porque esto es importante, gracias por traerlo. ¿El Estado puede negarse a homologar un convenio colectivo? Si no cumple con los requisitos, sí. Del orden público. Y si ve que, por ejemplo, que el convenio, porque ustedes saben que en materia de convenios del derecho colectivo existe lo que se llama la disponibilidad colectiva. ¿Qué quiere decir la disponibilidad colectiva? Es un instituto específico y muy importante de conocer, porque es lo que le permite a los gremios a negociar cláusulas en peius, se le dice, es decir, en perjuicio del trabajador. En realidad es en un perjuicio medio con comas, ¿por qué? Porque en general por ahí se baja algo, pero se sube por otro lado, siempre hay un beneficio, ¿no? Pero existe eso que se llama disponibilidad. Por eso es que esto también le da dinamismo, porque después si yo siempre va a ser superior a la ley de contrato de trabajo, pero un convenio posterior puede modificar condiciones más ventajosas que estaban antes en perjuicio de los trabajadores. Eso se puede hacer por convenio colectivo. La pregunta era, el Estado, me presentan a mí un convenio entre un sindicato y una cámara empresaria, y yo veo que es en beneficio del trabajador. Esto pasó en la realidad, pasó muchas veces en la historia, mucho en la dictadura, pero en el año 2016 pasó esto.
me presentan el convenio, que bueno, lo digo porque yo conocí el caso, y yo Estado, ¿puedo oponerme a la homologación de ese convenio? Yo veo que es en beneficio del trabajador, no hay objeción desde ese punto de vista. ¿Qué les parece a ustedes? Esto es muy importante que lo sepan. No porque la voluntad de las partes es una fuente de ley. No, porque la voluntad de las partes sí, tiene mucho peso y es una fuente, exactamente. Y además que la ley no lo permite. O sea, si bien está como condición para la validez, para que ese convenio sea erga omnes, la homologación del convenio colectivo, el Estado en principio no tiene la potestad. De hecho, se critica la intervención del Estado en este tipo de creación de fuentes, porque se dice que es una extralimitación. El Estado ya dictó la norma, que es la 14.250. La ley 14.000 es la que regula las convenciones colectivas de trabajo. El Estado ya dictó esto, ya le dio las bases a las partes para que puedan concertar los convenios colectivos de trabajo. Pasó en el año 2016 cuando, esto no importa, digo gobierno político, porque también ustedes saben que las fuentes, la ley generalmente responde no solo a hechos externos, sino también a políticas. A políticas, cuando me refiero, no me refiero a ningún partido político, el sistema político de cualquier país funciona así, ¿no? Digo, a través de, yo quiero modificar la economía de un país, yo quiero modificar determinada cosa y tengo que dictar una ley, no puedo hacerlo porque se me ocurre a mí como Estado, ¿no? Esos son los pasos a seguir. Pasó en el año 2016 cuando la bancaria cerró un acuerdo con el Banco Nación por sobre la inflación, un aumento que superaba lo proyectado por la inflación. ¿Se acuerdan que se hablaban las cláusulas gatillo en ese momento? Que decía, bueno, si es más, me tenés que emparejar con la inflación. Bueno, como el gobierno en ese momento lo que intentaba justamente era contener el índice de inflación, no quería que se den aumentos por encima de eso, porque ustedes saben que si yo le inyecto más plata al sistema, ¿qué genero? Inflación, porque hay más gasto, hay más consumo. El movimiento del dinero es más rápido. Entonces, el Estado, el Ministerio de Trabajo de ese entonces, que no sé si era Secretaría, no creo que era Ministerio, se opuso y decía, no, tienen que cambiarme la cláusula esta. No se puede homologar este convenio colectivo, porque no cumple con las pautas de políticas que nosotros manejamos. Bueno, el caso se judicializó, se ocurrió a la Justicia Nacional de Trabajo, que es la que conoce en materia de derecho sindical, con la apelación directa del Ministerio de Trabajo, una vez agotada la vía administrativa, y se terminó resolviendo en ese sentido, ¿no? El Estado no está obligado, de hecho, a homologar un acuerdo al cual han llegado las partes justamente porque se reconoce esa capacidad de negociación a las partes. Bien, ni siquiera podría dictar una ley el Estado, que eso pasó también en la historia, en el año 76, se había dictado una ley que empeoraba las condiciones de un convenio colectivo que se da de los subtes. Como eran trabajadores en ese momento estatales, la ley sacó esa ley y dijo, y la Corte terminó resolviendo que el Estado no tiene esa capacidad o no puede intervenir de esa manera, más que homologar y revisar cuestiones técnicas. Hace un dictamen de legalidad. ¿Se cumplieron con los pasos necesarios? Sí, no, perfecto. ¿Se homologa o no se homologa? ¿Bien? ¿Qué fallo es el del 2016? No me acuerdo el nombre, la verdad. Si vos buscás, me acuerdo que era el Banco Nación el demandado. La parte empresaria del Banco Nación, pero no recuerdo el nombre de los. Seguramente era la Asociación de Trabajadores Bancarios contra Ministerio de Trabajo, porque en realidad lo que se cuestiona es una decisión del Ministerio de Trabajo, de no homologar ese convenio colectivo. Bien, último que digo, dentro de la ley de contrato de trabajo no llegué a dar el tema de la vinculación con el derecho civil, que a mí me interesaba hablar de eso. Dentro de la ley de contrato de trabajo, además de ese artículo primero, tenemos otra normativa, no se agota ahí. Por ejemplo, en el artículo 68 habla de algo muy importante, que no se menciona pero que existe, que son los reglamentos de empresas. Es decir, esa capacidad que tiene el empleador de dictar un propio reglamento y decir, dentro de esta institución se cumple con estas reglas. Eso se puede hacer. O, por ejemplo, el artículo 196 que nos habla de la ley de jornadas. También es una ley, también es una fuente de derecho, ¿no?
que, fíjense, yo le hablaba de jornadas porque la ley de jornadas de la primera década del siglo pasado, de 1905, si mal no recuerdo, es la ley, 11.544. Tiene ya más de 100 años esa ley y todavía nos sigue rigiendo el tema de la jornada. Eso es terrible, realmente, ¿no? Cuando el mundo debate justamente, fíjense ustedes, no sé si lo saben, se los comento, en la actualidad, el mundo, el tema boom que se debate en muchos lugares del mundo, al contrario de lo que sucede en Argentina, es la baja de la jornada de trabajo. El mundo tiende a bajar la jornada de trabajo. De hecho, en países se pretende que la jornada sea solamente de 4 días, de lunes a jueves. Bueno, nosotros todavía seguimos con eso. Después, en materia, bueno, por supuesto, el derecho civil, yo les preguntaba, también es una fuente para el derecho del trabajo, pero es una fuente supletoria, ¿bien? Allí donde el derecho del trabajo no tiene específicamente reguladas determinadas materias, es donde recurrimos generalmente al derecho madre o al derecho tronco. ¿En qué situaciones, por ejemplo, se les ocurriría que se aplica el derecho civil? En casos que no regula la ley de contrato de trabajo. En materia de solidaridad, por ejemplo. La ley de contrato de trabajo establece casos de solidaridad, pero cuando uno tiene que estudiar el instituto de la solidaridad, no existe la solidaridad laboral. Existe la solidaridad como instituto propio del derecho civil y de ahí se trae al derecho del trabajo y se aplica tal cual es, ¿no? Sobre esto, por ejemplo, había todo un conflicto en la jurisprudencia que después terminó en un fallo plenario que se llama Ramírez contra Russo Comunicaciones, en el que se debatía si el trabajador debía demandar necesariamente al principal o si con demandar al subcontratista era suficiente. Por ejemplo, trabajador, para que me entiendan, porque yo termino, el trabajador de seguridad que trabaja para Securitas, ADT, no sé si existiendo, que trabajaba en el Banco Ciudad, ¿no? Ese es el típico caso del artículo 30, cuando hablan de actividad normal específica propia. Lo que se debatía era, ese trabajador, cuando lo echan, ¿puede demandar al banco o no puede demandar al banco? Es trabajador de seguridad, de la empresa de seguridad. Por responsabilidad. Por el 30 podríamos. Lo que se debatía es, ¿necesariamente tiene que demandar al empleador o puede mandar directamente por ejemplo, al principal, que es el que se benefició por sus servicios? Puedes mandar al principal y este va a trasladar a... ¿O no? ¿Necesariamente? El debate estaba sobre eso. No. ¿Es necesario que demande al principal, que es el banco, que no era su empleador, o tiene que demandar sí o sí al subcontratista, que era su empleador? La empresa Por solidaridad, ¿no? ¿Sí o sí? ¿No hay un problema de que estas empresas tercerizadas cambiaban de nomenclatura y era como muy difícil Sí. de... Acá no hablamos de... Y por eso, como que no sé si necesariamente, pero... Bueno, ese es el debate que se generó, y por ejemplo los laboralistas estaban en un brete, porque decían, esto es un tema de derecho civil, porque es un tema de solidaridad. Había algunos que interpretaban, hablando de la responsabilidad vicaria, se decía en ese momento, por ponerle un nombre pomposo, porque en realidad siempre fue responsabilidad solidaria, que decían, no tenés por qué demandar vos a tu empleador, porque muchas veces pasaba esto, que no era el solvente de la relación. Bueno, se dictó este fallo plenario en el que se resolvió eso justamente. No es necesario demandar al principal, al subcontratista, sino que con demandar al principal, que es el solvent, es suficiente. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda o algo al respecto? Van a seguir viendo fuentes con el doctor, pero van a ver la interpretación, la superposición, el tiempo. Ese sí es un tema que se lo regalo. ¿Algo más? Bueno, obviamente que las otras fuentes ya las conocen, ¿no? La jurisprudencia. Tenemos otro parcial. Bueno, éxitos, les va a ir muy bien. Gracias, voy a seguir llorando. Espero que de alegría. No, Alejo, espero que vaya bien. Chao. Chao. Bueno, nada más, son libres.